Bueno, qué frío que hace. Es frío casi hoy, ¿eh? Oh. Y hoy nos toca, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, transitar versículos hermosos y complicados a la vez. Así que vamos a leer Romanos 9, son 10 versículos. Romanos 9, del 14 al 24. Romanos 9, del 14 al 24. El título que nos va a ir guiando y que va a ir adelante de lo que vamos a estar hablando es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Romanos 9, 14 al 24. Lo leemos y después nos tomamos 2 minutos cada uno, personalmente, mientras vamos meditando en los versículos para que el Señor nos esté hablando. Y en esos 2 minutos, si tienen tiempo, se acuerden de mí, para que no sea yo el que hable, sino el Espíritu Santo a través mío. ¿Sí? Romanos 9, 14 al 24, dice así: entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás: ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? El 24 y último. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. ¿Por qué a nosotros? 2 minutos de reflexión, meditación y oración personal.
este texto junto con otros, particularmente como Filipenses 1, Colosenses 2, 2 Corintios y otros, para mí es tremendo. Medito y medito y medito en ellos porque tiene un montón de cosas. Es como esas navajas, ¿viste? Esas Victorinox, que algunos las conoce, que tiene un montón de funciones. Bueno, acá hay de todo. Doctrina pura, de todo tipo. Y al comenzar leyendo estos textos tan difíciles, un autor menciona lo que sigue. Eso menciona un autor, gracias. Un autor menciona que es buen ejercicio preguntarnos qué problema está tratando de resolver y qué pregunta está tratando de responder. Es un buen ejercicio. Ante este texto y ante otros complejos, complicados. Y tenemos dos modos de proceder ante estos versículos. Y otros que son complejos como estos, ¿no? Claro. Tenemos que tratar de comprender qué dice exactamente en este caso el apóstol, cuál es nuestra reacción al respecto, o sea, qué opinamos de lo que el apóstol está diciendo. Porque muchas veces lo que leemos no se condice con lo que pensamos. Muchas veces nos enseñaron, de algún modo, lo creíamos siempre así, y ahora estamos viendo otras cosas. Y para eso necesitamos realmente el auxilio del Espíritu Santo, porque solos no podemos. En estos versículos que acabamos de leer, el pastor, el domingo pasado, no, el anterior, termina con el versículo 13. El pastor predicó acerca de Romanos 9, del 1 al 13. En este caso en particular, del 14 al 24, Pablo está tratando de responder al versículo 13 que acaba de citar. Porque en el versículo 13, no es que Pablo, el versículo 13, no es que Pablo, bueno, si bien lo escribió, en realidad no lo escribió él, el romano fue un amanuense, él estaba dictando, ¿sí? Porque él lo escribió. Un amanuense estaba escuchando lo que Pablo decía, pero lo cita de Malaquías. De Malaquías 1, 2 y 3, y dice el versículo 13 de Romanos, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Pablo hace una defensa a partir del versículo 14 de lo que citó de Malaquías. Terrible, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Qué palabras, ¿no? Duras. Para ustedes, para los que van a leer esta carta, y quizás para muchos de nosotros en esta mañana, es injusto, muy injusto, que Dios haya elegido a Jacob por sobre Esaú. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiso demostrar? Bueno, si de elección se tratase, desde el comienzo de los tiempos Dios siempre ha elegido, siempre, y no lo ha ocultado. Ejemplos sobran. Eligió o le agradó la ofrenda de Abel por sobre la de Caín. Eligió inundar la tierra y salvar a uno solo y a su familia, a Noé. ¿Qué más? Eligió a Abraham y le prometió una incontable descendencia. Eligió a Moisés. Y así podríamos seguir durante todo el Antiguo Testamento. Si pasamos al Nuevo, si vamos al Nuevo Testamento, ¿a quién eligió? A Juan el Bautista, por ejemplo. A los 12 discípulos, y uno era el diablo. Lo dice la palabra. Y vamos a hablar acerca de Judas. Eligió a Pablo. Digamos que esto de la elección, entre comillas, 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 es sabido para nosotros. La pregunta que se necesita resolver
Es si Dios elige a los que van a ser sus hijos o si estos versículos solo hablan de elección de personas para realizar tareas específicas. ¿A qué se refiere Pablo? Ahí es donde los mundos se separan, donde hay controversias, donde hay debates acalorados, ¿sí? Sobre esto. ¿A qué se refiere Pablo? Algunos sean arminianos, ponemos títulos, sean arminianos, sean calvinistas, sean molinistas o cualquier otra raza que existe entre tantos animales. Algunos piensan una cosa y otros otra. ¿Es posible congeniar estos mundos? Y eso fue lo más complicado de esta exposición para mí. Hablando con un hermano, digo, bueno, ¿cómo hago? Es lo más complejo. Con el auxilio del Espíritu Santo. Caminemos los versículos contextualizando, ¿sí? Desarrollemos una hermenéutica, una interpretación gramática, histórica. Agarrémonos bien fuerte de la mano con el que tenemos al lado para que ninguno se vaya perdiendo en el camino. Ese es el objetivo, para que todos lleguemos a un lugar en común. Porque antes de que lleguemos a una conclusión, hay un tupido, profundo bosque por recorrer. Pensemos, imaginemos en esta mañana, ¿qué nos cuesta imaginar? Que estamos de vacaciones y nos vamos al sur. Y nos vamos a ver un bosque en otoño. Lluviosa mañana de otoño, empieza así. Encontré un palo bastante largo y lo uso para caminar. Tengo ropa adecuada, voy transitando por el bosque, voy viendo un montón de colores. La mañana empieza a cambiar un poquito y empieza a salir el sol al mediodía, ¿sí? Empieza a salir el sol, me siento en una piedra a descansar, como un sanguchito, veo las aves, se deja entrever un lago ahí entre los árboles, imaginemos eso. Después de almorzar seguimos caminando, terminamos con un recorrido exhaustos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Exhaustos, sí, pero súper felices, porque vamos a tener un corazón lleno de alegría, porque hemos presenciado de todo. Y eso es la palabra, es increíble. Este va a ser el recorrido que vamos a hacer, entre todos. Vamos a ir de lo general a lo particular. No nos podemos detener con ese árbol en el bosque. Tenemos que ver todos los árboles del bosque. Bueno, comencemos. Versículo 14. Me van a disculpar, voy a torcer bastante seguido. Estoy en un círculo, no me voy más de ahí. Voy y vengo, con este resfrío, catarro. Versículo 14. Comencemos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo primero que podemos llegar a decir, sí, bueno, lo tengo que decir. Dios es injusto. Recontra injusto. ¿Cómo va a elegir a Jacob y desechar a Esaú? Espera. ¿Qué sabemos lo que es justo? Hasta las leyes no han sido creadas de un modo justo. Hasta incluso se puede torcer lo que dicen para aventajar a quien tenga la mayor cantidad de dinero y poder. Es posible retrasar juicios y sobornar a abogados, jueces, policías, gobernantes corruptos. ¿Qué sabemos nosotros de justicia? ¿La pedimos? Sí, eso sí, la demandamos de parte de Dios, la requerimos, pero ¿la podemos hacer? ¿La podemos realizar? El hombre no es justo. Como padres, a veces, incluso con la corrección hacia nuestros hijos, dudamos de haber hecho lo correcto, lo justo. ¿Hemos sido severos? ¿Hemos sido indulgentes? ¿Hemos sido complacientes, permisivos con nuestros hijos?
Esto es lo primero que tenemos que decir acerca del versículo. ¿Qué sabemos de justicia nosotros? Lo segundo que podemos decir, muchas veces parece como si quisiéramos desmembrar, está bien, es una palabra muy fuerte, como si quisiéramos separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Son diferentes, algunos dicen. En lugar de asociar versículos, de interpretarlos en su contexto, queremos dislocar a un Dios bueno de un Dios que no lo es tanto. En el Antiguo Testamento Dios no es bueno. Mira esto, mira aquello, mira este versículo. En muchos casos la cultura actual, los que piensan saber algo, los ateos, los agnósticos, los escépticos, nos impulsan hacia ahí. Muchas veces no comprendemos lo que leemos y muchas veces no podemos defender lo que creemos. Y entonces dudamos. Como en otras oportunidades, y esto lo vimos y sobre todo lo dijo el pastor en varias oportunidades, porque para aquellos que están invitados estamos transitando Romanos desde el capítulo número 1, desde enero. Estamos en julio con el 9. Así que muchas veces lo hemos visto esto. Cuando Pablo se adelanta y dice, se adelantan las preguntas de los murmuradores, de los detractores, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Su respuesta es de ninguna manera. Que Dios no lo permita, que Dios no lo quiera, que no sea así, dicen otras traducciones. Este es el énfasis. En nuestra jerga, ni a palos. Ni a palos. Dios no es injusto. Nosotros nos animamos ahora a preguntarle a Pablo, ¿por qué decís que Dios no es injusto? ¿Por qué? Y el gran teólogo Pablo nos enseña, nos responde y nos ayuda a resolver textos complicados, difíciles con la misma Biblia, porque la misma Biblia se defiende. Textos difíciles pueden ser resueltos a la luz de textos más sencillos. Y vamos a ver la explicación que Pablo desarrolla ante la pregunta que nosotros le hacemos: ¿por qué me decís que Dios no es injusto? Bueno, y lo resuelve con la primera explicación del versículo 15 al 18. Del versículo 15 al 18 lo podemos separar en dos premisas o en dos subsecciones con una conclusión. No es porque seamos grandes intérpretes, sino porque Pablo mismo lo hizo. Lo desarrolló, el gran teólogo lo desarrolló. Nosotros solamente tenemos que ser detallistas. Versículo 15 dice, porque, ante mi pregunta, ¿por qué pensás que Dios no es injusto? Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Pablo cita a Éxodo 33, 19. Tenemos que ir a hacer algo de contexto. Vamos a hacer un salpiqueo de algunos versículos. La tarea para el hogar es leer todo el 32, 33, 34 y sucesivamente de Éxodo, pero nosotros vamos a hacer un salpiqueo por los versículos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué cita Pablo al 33, 19? Bueno, por el famoso becerro de oro. Moisés se va al monte, Dios le empieza a decir cómo van a ser las tablas para que el pueblo después pueda seguirlas, pero estaba tardando mucho. El pueblo estaba impaciente. En el 32.1 de Éxodo, estoy en Éxodo 32.1, vamos a ver un salpiqueo de versículos, ¿sí? Pero nos van a ayudar muchísimo para el contexto. 32.1 dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar al monte, le empiezan a decir a su gran colega,
fueron a Aarón y le dijeron, mirá, hacenos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué puede haberle sucedido. Por las dudas, hagamos otro Dios, porque estamos dudando. 32:1, saltemos al 15 y 16. Moisés baja del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados, el 16. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. Josué empieza a escuchar un ruido, pero Josué, un gran guerrero, dice, no, esto no es un ruido de guerra, es un ruido que está pasando algo acá. Están festejando algo. Del 21 al 22, luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan grande pecado? Moisés vio lo que sucedió, que empezaron a hacer un becerro de oro. Versículo 22, Aarón respondió, mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. 26, 27 y 28. Entonces Moisés se pone a la entrada del campamento y dijo, ¿quién está de parte del Señor? Porque evidentemente se estaban inclinando a adorar un becerro de oro. ¿Quién está de parte del Señor? Únanse a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó, y ese día cayeron a filo de espada como 3.000 hombres del pueblo. ¡Qué injusto Dios! Permitió que 3.000 hombres perecieran a filo de espada. ¡Qué injusto! Para mí. Ahora sí, el 30, al día siguiente, Moisés les dijo, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora voy a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Tal vez. No sabía Moisés. Capítulo 33, el que nos demanda Pablo al investigar. Versículo 3 al 5. El pueblo se enteró de esto. Supo que Dios, si quería, los iba a eliminar por lo que hicieron. Esta tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, le dice Dios. Porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de todo esto, se vistió de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que el Señor le había dicho a Moisés, diles a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañara en cualquier momento, podría acabar con ustedes. Ahora sí, los versículos más importantes para nosotros, del 18 al 23. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso, con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Mi rostro no lo vas a poder ver, porque nadie puede ver mi rostro y vivir, nadie. Dijo, mirá, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Y mientras voy pasando, después voy a apartar mi mano y vas a poder ver mis espaldas, pero no mi rostro. Esto es el contexto que cita Pablo. Dios tuvo misericordia de su pueblo.
Pero de esos 3.000, aparentemente no. Nosotros lo llamamos injusto a Dios. Pero Moisés quiere ver la gloria de Dios. No tenemos idea de lo que es Dios y lo que significa. Esto es lo que Pablo expresa cuando en Éxodos muestra la historia de Moisés con su pueblo. El pueblo adoraba a sus dioses, era duro de cerviz y divagó 40 años por un desierto cuando el viaje podía hacerse en un par de días. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso Moisés dice, no te vayas de nosotros, por favor, no te vayas de nosotros. Sin reconocer lo que Dios es y lo que somos nosotros, no hacemos más que llenarnos de orgullo. Versículo 16, volvemos a Romanos. Versículo 16, así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Y esta es la primera defensa de Pablo. Ahí termina la primera defensa. Vamos con la segunda defensa. Dice el 17, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Tenemos que ir a Éxodo de vuelta. Éxodo 7. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Éxodo 7. Para entender un poco el contexto y para qué cita esos versículos del Antiguo Testamento. Como hemos dicho, el gran teólogo lo cita para arrojar luz a lo que está comentando. Éxodo 7, 3 al 5. Y este es el momento cuando el Señor le dice a Moisés y a Aarón que vayan a ver a Faraón. Este es el contexto. El versículo 3 al 5 vamos a leer. Éxodo 7, 3 al 5. Yo endureceré el corazón del Faraón para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. El propósito es ¿para qué? Para eso. El Faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de este país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Vez tras vez, tras vez, el corazón del faraón fue endurecido. Y también la Escritura dice que Faraón endureció su propio corazón. Y esto es como 10 veces aparece en Éxodo. Dicho sea de paso, las plagas que iban sucediendo eran cada vez más feroces y el corazón del Faraón se endurecía cada vez más. Terrible. Al final, cuando el mar volvió a su cauce, volvió la normalidad. Dios dejó de soportar al faraón y todo su ejército, y para muchos de modo literal, porque no sobrevivió ninguno. Versículo 18 de Romanos. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Pablo agrega a lo del versículo 15 de Romanos el endurecimiento. Porque nosotros leímos que dice, tendré misericordia en el 15 del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Perdón, pero en cambio en el 18 dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece. Endurece a quien Él quiere endurecer. Llega a una brillante conclusión, Pablo. No solo Dios tiene misericordia, sino que también endurece. Endurece al pueblo, endurece a la gente, y hasta agrego algo más.
para que podamos comprender la magnitud del propósito, del plan de Dios. Dios los entrega. Y esto lo vimos. Romanos 1, 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y podemos leer todo el final del capítulo. Esas son las cosas que no convienen y lo vemos en la sociedad hoy día. Terribles cosas vemos en la sociedad hoy día. Dios los entregó a muchos. Agustín dijo, porque el castigo de todo pecado es el pecado mismo, en quienes pecando se hacen peores, y en ese peor estado pecan todavía más. De nuevo, lo vemos en nuestra sociedad. Y es el caso del faraón. Dios endurece su corazón, pero también la Biblia dice que el corazón del hombre se endurece cada vez más. Alguno me podrá decir en esta mañana, yo pensé que no ibas a defender a un Dios que para mí es injusto. No solo lo defiendo, sino que además te doy más ejemplos como Dios, según nuestro parecer, puede llegar a ser mucho más injusto de lo que nosotros alguna vez podemos llegar a pensar. De nuevo, según nuestro parecer, Dios puede llegar a ser mucho más injusto de lo que alguna vez nosotros podemos llegar a pensar. Somos hombres que sabemos lo que es justo. Segunda explicación de Pablo, del versículo 19 al 23. Romanos 9, del 19 al 23. Acá es cuando Pablo nos empieza a poner en el lugar que nos corresponde como personas. Miremos el versículo 19. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Nuevamente, Pablo se quiere adelantar a los romanos de aquella época y a todos nosotros. Si no depende de mis logros, de mis obras, de incluso la fe, si solamente depende de la misericordia de Dios, y agrego, solo y solo si Él lo quiere, si Él quiere endurecer a quien quiere, endurece, ¿por qué nos reprocha? ¿Por qué nos inculpa? Una versión más antigua dice, ¿por qué se enoja? Súper interesante me pareció esa versión. ¿De qué nos reprocha Dios? De nada. ¿Por qué pensamos que nos reprocha? ¿De qué nos echa la culpa? ¿De tomar malas decisiones? ¿De qué? Contame, ¿de qué? La gran pregunta es la que está en el final del versículo. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Qué pregunta tan absurda. Nuestra respuesta es nadie. Nadie puede resistirse a su voluntad. ¿Seguimos creyendo que tenemos la potestad de hacer lo que querramos con nuestra vida? Versículo 20. Pero tú, hombre, de vuelta, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así?
De chico se aprende a no responder una pregunta con otra pregunta. En cambio, a veces las preguntas tienen una respuesta, hay que ir más profundo, hay que profundizar. Pablo está excusado en cierta medida porque primero dice, pero tú, hombre. Ese hombre de Pablo es una respuesta implícita, no es directa. Pablo nos pone en nuestro sitio, en nuestro lugar. Ustedes son hombres. Se refiere a la raza humana en general, sin distinción entre hombres y mujeres. Por las dudas lo aclaro. Parece que Pablo no responde. En cambio, muchos eruditos dicen que no responde y otros dicen que, bueno, que sí responden. Pero podemos conciliar a ambos bandos al fijarnos en la traducción del original, del griego, porque en esta versión dice hombre, pero en el original, en el griego empieza con una exclamación, dice, ¡oh, hombre! Es una exclamación, como agarrándote la cabeza con la mano, ¿viste? Parece como, antes se usaban mucho los gestos, ahora parece como los gestos se están perdiendo. No me refiero a los gestos de los emoticons o los stickers, ¿sí? De los celulares, no, de WhatsApp, no, me refiero a los gestos corpóreos. Es como decir, ¿qué hiciste? Por favor, ¿qué estás diciendo? Otra vez, ¿cómo no se entiende? ¿Qué onda? Ante confrontaciones de estas características, con un corazón con falta de humildad, Pablo pregunta, ¿quién eres tú para discutir con Dios? Como ejemplos podemos citar dos y aprender rápidamente de lo que hace Pablo, porque citó el ejemplo de Éxodo, ¿no? Lo leímos. Entonces vamos a citar nosotros dos ejemplos de personas que quisieron discutir con Dios, Job y Jonás. Desde el capítulo 38 de Job lo vemos cuando quiere confrontar Dios a Jonás, le dice, ¿quién eres tú cuando yo hice esto? ¿Quién eres tú cuando hice aquello? Respondeme si podés. Todas estas cosas las hice yo, ¿vos cómo hacés para responderme todo esto? En el capítulo 42:3 de Job, la versión esta me gusta mucho porque dice, yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escuchá mis palabras, quiero preguntarte algo, hacémelo saber. Yo había oído hablar de vos, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Jonás, es otra J, no Juan. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Cuando Jonás ora al Señor, muchos de nosotros recordamos esta historia. Cuando Jonás ora al Señor, dice, y vean, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a otro lado. Me fui a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Así somos nosotros como Jonás. Termina el libro de Jonás con Dios diciéndole a Jonás que se arrepiente de una enredadera que se estaba secando y que le estaba haciendo fuego a la cabeza prácticamente. Pero no se arrepiente de las 120.000 personas y de todos los animales, porque si no él no iba a predicar, iba a suceder la destrucción en Nínive. De eso no se arrepiente, pero sí de la enredadera. Muchas veces somos como Jonás. No podemos diferenciar entre el bien y el mal, sobre la justicia y la injusticia. No comprendemos la real magnitud de las cosas, y mucho menos de las circunstancias que estamos atravesando. Continúa Pablo, el versículo 20 de Romanos, con preguntas. ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó,
¿Por qué lo hizo así? ¿Qué quiere decir con esta ilustración de vaso de barro? ¿Qué quiere decir? No entiendo nada. Que alguien me explique, por favor, tranquilos. Vamos a ir ahí. ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? El versículo 21. ¿De qué me está hablando? ¿De qué? No tengo ni idea cómo trabaja un alfarero. De hecho, ¿qué es un alfarero? Bueno, es el que puede hacer, por ejemplo, una tacita de modo manual, de las que usás para tomar el té, el café con leche, calentito, una chocolatada en la mañana. Bueno, ese es el alfarero. De modo artesanal puede construir algo. Tenía una amiga de la secundaria, no de la secundaria, de la iglesia, perdón, que tenía esa onda hippie ella, siempre. Siempre. Después de la pandemia, empezó con la cerámica. Y hace cosas hermosas. Yo sí me pondría a hacer desastre. Pero acá da un ejemplo terrible, porque era epocal, era de la época, todos se entendían. Y cita a Isaías 45. De nuevo, el gran teólogo cita el Antiguo Testamento, Isaías 45. Del 8 al 9 dice: el Señor es el Creador. Ustedes cielos, dejen caer su lluvia, y ustedes nubes, derramen justicia, y tu tierra, ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, soy tu Creador. ¿El Creador de qué? De todo. De los cielos, de la lluvia, de las nubes, de la justicia, de la tierra y de la salvación. Dios es el Creador de todo cuanto existe, salvo, claro, del mal. Sigamos con el versículo 9. Ay de aquel que discute con su hacedor, un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero: ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala: tu obra no tiene manos? Está utilizando un tono súper despectivo. Claramente se burla en tanto saber que lo que puede hacer el hombre es vago, nada. Y eso es lo que hace Pablo, cita a Isaías. Volvemos al 22. Ya estamos llegando, Ya estamos llegando. Volvemos al 22. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Bueno, aquí hay que hacer una explicación. Hay que explicar una parte que se puede llegar a pasar por alto. Y es muy importante para desarrollar los versículos que vienen. El hecho del alfarero y la creación, suponete, de una tacita, es que el alfarero no crea nada de la nada. Necesita de el agua y la tierra para hacer el barro. Y eso es lo que está diciendo, que crea un vaso de ira y un vaso de misericordia. Al parecer, Faraón estuvo preparado para destrucción y Dios lo soportó con mucha paciencia, claro, para cumplir los propósitos de él. Y esto lo podemos ver en Josué 2:10 si quieren, como los pueblos alrededor supieron lo que hizo Dios con los egipcios y supieron lo que podía llegar a hacer con ellos, increíble. O sea que los propósitos de Dios se han cumplido no solo con los egipcios, no solo con los judíos, sino con todos los pueblos de alrededor, porque sabían lo que era ese Dios y le tenían temor. Una vez que dejó ir a su pueblo, Dios cierra las puertas del Mar Rojo, y Faraón fue preparado para destrucción.
Todos los egipcios mueren ahogados. Está en Éxodo 14, 28, historia que muchos conocen de niños. Al volverse las aguas cubrieron por completo los carros y las caballerías del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. Para ser justos, si es que podemos, es una ironía de lo que estamos diciendo, no sabemos si Faraón murió. Hay diferentes puntos de vista, porque habla de los ejércitos que sí murieron. Pero lo podemos conciliar al texto y podemos decir que no se refería Pablo a eso. No se refería a la muerte de una persona, sino a la destrucción de su vida. Porque Dios está constantemente airado con las personas, con el pecador, y esto lo vemos en Proverbios 16:4. Y podemos citar otros ejemplos del Nuevo Testamento. Y un ejemplo que me parece muy interesante para descubrir lo que pasó con Jesús. Al principio había dicho que íbamos a hablar de Judas. ¿Soportó Jesús a Judas o no? Y hay una pregunta que es capciosa. ¿Fue Judas exitoso en su cometido? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cómo exitoso? Si entregó o mandó matar al Cristo por un par de piezas de plata que sirvían para comprar un terreno de la época. ¿Qué me hablas de exitoso? ¿En qué sentido fue exitoso Judas? Bueno, Judas cumplió al pie de la letra la profecía que hablaban acerca de él. Hizo lo que estuvo predeterminado que haga antes de que naciera. Si nosotros vamos a los Salmos en 3 oportunidades y también en Zacarías, habla acerca de lo que Judas iba a hacer. La pregunta para esta mañana es si Judas pudo haber dicho que no. No, yo no lo voy a traicionar a Dios. Si decimos que sí, que Judas pudo haber dicho que no, bueno, creemos que depende de la voluntad y la elección del hombre trazar el rumbo de la vida. Si decimos que no, o mejor dicho, si decimos que sí, que Judas pudo haber dicho que no, invalidamos todas las profecías que habían del Antiguo Testamento que hablaban acerca de esa persona, de aquel traidor. ¿Y qué hacemos? ¿Quién puede resistir a su voluntad? Lo respondemos así. Lo leímos en el versículo 19. ¿Quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿El faraón? ¿Moisés? ¿Job? ¿Jonás? ¿Pablo mismo? ¿Judas? ¿Yo? Con todo lo que estamos hablando, ¿continúa siendo Dios injusto? Versículo 23. ¿Y qué si Dios, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano, esto es predestinación, preparó para esa gloria? Pablo continúa explicando lo que hablaba en la cadena de oro de la salvación. Esto lo vimos, Romanos 8, 28 al 29. Dios conoció, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó, Dios glorificó. Vayamos al versículo 9:11 que citó el pastor la vez pasada de Romanos. Aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. El mayor servirá al menor. Dios preparó de antemano. Desde el comienzo de los tiempos preparó las personas, los personajes,
para cumplir la voluntad y el propósito que Dios tenía establecido. Y eso es la soberanía de Dios. Prepara el bueno, prepara el malo, prepara todo lo que es creado por y para su gloria. Vamos al versículo 24. El versículo que le da sentido al título elegido en esta exposición. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Estos somos nosotros a quienes Dios llamó. No solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Estos somos nosotros a quienes Dios llamó. ¿Por qué a mí, Señor? Perdón. ¿Por qué a mí, Señor? Creo que podemos conciliar todos los versículos que hemos visto. Al menos podemos dialogar con ellos, y es lo que yo hago, una interpretación de tipo analógica, ¿no? Dialogar con diferentes puntos de vista para llegar a un punto de vista homogéneo para todos y establecer que la salvación es del Señor. Y podemos decir, con un punto de vista, que Dios sí eligió personas y personajes, sí, lo leímos. Y otro punto de vista que Dios también eligió a personas para salvación, como a mí, como a nosotros. ¿Por qué a nosotros? La esencia en la vida de un cristiano no es la de sorprenderse ante preguntas como estas, sino a postrarse y adorar. Gracias, Señor. A mí me elegiste, Señor. Porque es por puro afecto de su voluntad que nos haya hecho pueblo suyo, ovejas de su prado. Terminamos con Juan 10 para concluir en esta mañana, y esta vez sí concluimos. ¿Viste? Como algunos dicen, bueno, para concluir, para 20 minutos. No, ahora concluimos. Juan 10, 7 al 18. Jesús, el buen pastor. Una vez más Jesús les dijo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen ante mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermoso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Hay tantos ejemplos hoy en día. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Importante esto, muy importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer.
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. La gracia de Dios es exaltada porque la base y el fundamento de nuestra fe es Dios. Porque nos ha tenido misericordia y ha extendido su gracia hacia nosotros que somos pecadores. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y su gracia impartida en nuestras vidas sobreabunda. Recordemos, esta semana, cada día de nuestras vidas, la pregunta, la inmensa pregunta, que no tiene ni tendrá respuesta para muchos de nosotros. La pregunta es, ¿por qué a nosotros? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más ha sido expuesta en este lugar. Señor, gracias, porque hay muchas cosas que no entendemos, pero por fe creemos, sabiendo que vos tenés para nosotros planes de bien, para cumplir tus propósitos, tu soberanía, a pesar de cualquier circunstancia que estamos atravesando, como lo decían los chicos en la alabanza. Cualquier circunstancia que hoy día estamos atravesando, no entendemos tus planes, tus propósitos, Señor, pero vos tenés cuidado de nosotros. Recordamos ese versículo, Señor, que también tenés otras ovejas, Señor, que no son de nosotros. Señor, tené misericordia. Tené misericordia de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Tené misericordia. Señor, la salvación está cerca, mucho más de lo que pensamos. Amén. Gracias, Cris.